Bueno, para empezar esta inmersión de hoy, imaginemos la siguiente escena. Porque, a ver, revisando los testimonios y los informes que tenemos sobre la mesa, esto es el pan de cada día en el mundo corporativo actual. Ya, totalmente. Es viernes por la tarde. Una pyme de, digamos, unos 60 empleados, que hace un software fantástico, está a un solo paso de firmar el contrato de su vida con una multinacional gigantesca. El típico contrato que te salva el año, vamos. O la década entera, claro. Todos son sonrisas en la oficina, hasta que, de repente, entra un correo del departamento de compras de esa gran multinacional. Y lleva adjunto un archivo Excel. Madre mía, el temido Excel de compras. Ese mismo. Se abre el documento y ¡buah! Hay como 120 preguntas sobre ciberseguridad. Cosas como, ¿tienen un sistema de gestión de eventos e información de seguridad? ¿Hay políticas documentadas de copias de respaldo inmutables? Y claro, realizan simulacros de recuperación ante desastres. Exacto. Entonces, el equipo de ventas palidece, le pasa el marrón al departamento de IT y en IT empiezan a sudar la gota gorda porque saben que no hay documentación de absolutamente nada de eso. El pánico es total. Lógico. Es que no tienen los recursos. Y la dirección, aterrorizada por perder ese negocio millonario, toma la decisión más peligrosa posible. Deciden marcar la casilla de sí en todas las preguntas, sin verificar nada, y devuelven el documento firmado. Vale, vamos a desglosar esto, porque me parece increíble. A ver, es que ese momento exacto, ese clic al enviar el correo de vuelta con respuestas falsas, transforma lo que debería ser un trámite comercial rutinario en una auténtica bomba de relojería técnica y legal. Una bomba, sí. Lo fascinante aquí es que, revisando las transcripciones y los seminarios que estamos analizando para este programa, queda clarísimo que este escenario paraliza a miles de organizaciones. Y ojo, no es una exageración mía. No, los datos están ahí. Eso es, las fuentes apuntan a que el 86% de las pequeñas y medianas empresas no cuenta con un plan formal de ciberseguridad. Y el contexto es crítico, porque los ataques dirigidos específicamente a startups han aumentado un 400%. Un 400% es una completa barbaridad. Pero, claro, para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud de esto, hay que entender el origen de ese Excel infernal. O sea, ¿por qué una gran corporación de repente exige este nivel de detalle a un proveedor pequeño? Buena pregunta. Quiero decir, a lo mejor solo le están comprando una licencia de software de recursos humanos o, no sé, contratando un servicio de marketing. ¿Qué necesidad hay de montar todo este interrogatorio? Pues la necesidad nace de lo que en la industria se conoce como el riesgo de la cadena de suministro. Las corporaciones gigantes, ya sean bancos, aseguradoras o teleoperadoras, invierten millones en blindar sus propios sistemas perimetrales. Claro, tienen presupuestos infinitos para eso. Exacto. Pero operan bajo regulaciones internacionales que son tremendamente estrictas. Pasan por auditorías continuas para mantener certificaciones como la ISO 27001 o la normativa SOC 2. Ajá. Entonces, cuando contratan a un proveedor más pequeño y, por ejemplo, integran su software, le están abriendo una puerta trasera a su propia infraestructura. O sea que el eslabón débil es el proveedor. Tal cual. De nada sirve tener una cámara acorazada de titanio si el proveedor que te trae los folios o el agua embotellada tiene las llaves de la puerta de servicio y a él le roban las llaves en el metro. Su superficie de ataque aumenta exponencialmente con cada nuevo proveedor que meten en la empresa. Ya, claro, necesitan saber que no están metiendo al enemigo en casa, ¿no? Y ahí es donde entra la gravedad enorme de mentir en ese cuestionario. Porque, a ver, marcar ese sí a todo no es una mentirijilla piadosa para salvar un escollo de bantas. ¿Qué va, qué va? Es un suicidio corporativo en toda regla. Totalmente. Al firmar ese documento, esa pyme está asumiendo una responsabilidad legal gigantesca. Imaginemos que dentro de un año hay una filtración de datos masiva. Vale. Los atacantes entran a la gran corporación, pero lo hacen a través de una vulnerabilidad en esa pequeña empresa proveedora. Cuando los peritos informáticos tiren del hilo y descubran que la pyme firmó un documento legal afirmando tener, no sé, controles de encriptación y monitorización que jamás existieron, Se les cae el pelo. totalmente. Las consecuencias dejan de ser simplemente perder el contrato. Se enfrentan a demandas millonarias por negligencia e incumplimiento que literalmente pueden llevar a la quiebra y a la liquidación de la empresa.
Para que la audiencia lo vea en un escenario más cotidiano, es exactamente igual que si alguien pone en su currículum que tiene un nivel nativo y bilingüe de alemán simplemente para pasar el filtro de recursos humanos y conseguir un puesto directivo. Sí, un clásico. El plan funciona a corto plazo, ¿verdad? Te contratan. Pero el primer día de trabajo meten a esa persona en un avión y la envían sola a Múnich a negociar una fusión empresarial súper importante. Buf, qué agobio solo de pensarlo. Claro, el desastre es monumental, está garantizado. Y no hay absolutamente ninguna forma de esconder una mentira cuando esa persona se siente en esa mesa en Alemania. Es que esa es la cruda realidad. Tarde o temprano te van a pedir que hables alemán. O en nuestro sector te van a pedir las evidencias o los logs. Los registros del sistema. Eso es, los registros que le muestren que esos protocolos de seguridad estaban realmente activos. Y si no los tienes, se acabó. Pero a ver, aquí planteo una duda que me surge al leer todo este material. Si la dirección de una empresa sabe perfectamente que mentir en un anexo legal de un contrato millonario es una locura porque lo hacen, y la respuesta que dan las fuentes desmonta un mito gigante. Ajá. Muchas de estas pymes marcan el sí a todo no con malicia, sino porque viven envueltas en una falsa sensación de seguridad. Efectivamente, hay un error conceptual de base muy bestia aquí. Existe la creencia generalizada, y yo misma lo he visto muchísimo, de que la ciberseguridad es algo que, bueno, simplemente se compra. Claro, voy a la tienda y me llevo 3 kilos de ciberseguridad. Exacto. Una organización cree que por haberse gastado una fortuna en un firewall perimetral de última generación y en las licencias del antivirus más caro que encontraron, pues ya está. Ya han resuelto el problema. Piensan, tenemos tecnología punta. Seguro que cumplimos con todo lo que pide este Excel. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí me pongo en el lugar del empresario que ha firmado esos cheques. Si yo ya he gastado todo el presupuesto anual de tecnología en el mejor antivirus y he migrado mis servidores a la nube más segura del mercado, Sí, sí. ¿cómo no va a ser suficiente? ¿Por qué la gran corporación no acepta mis facturas de compra como prueba de seguridad? Pues porque las herramientas aisladas no demuestran madurez y de hecho no protegen contra los riesgos sistémicos reales. Ya, Un antivirus es una herramienta reactiva, ¿vale? Está diseñada para detectar una firma de código malicioso conocida y bloquearla. Punto. Pero el cuestionario del cliente grande no pregunta solo por eso, pregunta por la gobernanza. la gobernanza, esa es la palabra clave. Eso es, la gobernanza es como el sistema nervioso que une la tecnología, las reglas del negocio y la ley. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué ocurre cuando un empleado es despedido de esa pyme? Buena pregunta. ¿Existe un proceso automatizado y documentado que revoca todos sus accesos a todas las plataformas en menos de 15 minutos? Un antivirus no puede responder a eso. Claro, el antivirus no sabe quién trabaja ahí. Exacto. O, por ejemplo, hay un plan de recuperación si un incendio destruye los servidores principales. Un firewall perimetral no te salva de un incendio en la oficina. O sea, para visualizarlo bien, comprar el mejor software del mercado y creer que ya tiene ciberseguridad es como comprar un coche de Fórmula 1 por 15 millones de euros y creer que ya eres una escudería ganadora. Me encanta esa comparación. Claro, ¿tienes el coche? Sí, es precioso. Pero no tienes piloto entrenado, no tienes mecánicos, no tienes ingenieros analizando la telemetría en tiempo real. Ni estrategia para cambiar neumáticos si llueve, claro. Exacto. El coche por sí solo no va a ganar la carrera. De hecho, lo más probable es que se estrelle en la primera curva. Es una analogía súper precisa. Las herramientas son el vehículo, sí, pero los procesos, las políticas documentadas y las personas, todo eso es la escudería. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si seguimos explorando el análisis de nuestras fuentes, llegamos a la parte más vulnerable de esa escudería. Las personas. Las personas. Exacto. Porque una vez que asumimos que tener tecnología punta no basta, los datos revelan por dónde entran realmente los ataques hoy en día. Y ya no se trata de superhackers rompiendo algoritmos criptográficos durante semanas en un sótano oscuro. No, eso es de película. Se trata de ingeniería social, se trata de hackear al ser humano. Y los números que aporta IBM en la documentación son, bueno, devastadores. Sí, son para echarse a temblar. Calculan que los incidentes que involucran ingeniería social y ataques de phishing cuestan a las empresas una media de 4,8 millones de dólares por brecha. 4,8 millones. Es una barbaridad de dinero.
Y fíjate, las fuentes relatan un caso real, que me parece digno de analizar a fondo. Hablan de lo que en el sector conocemos como el fraude del correo corporativo o el timo del CEO. Ah, sí, lo leí. Cuenta cómo es. Pues la situación es esta. La persona encargada de contabilidad en una pyme, un día cualquiera, recibe un correo electrónico, el remitente parece ser exactamente el correo de su director general. Ni una letra distinta. Nada. No hay faltas de ortografía, que antes era muy común, no hay enlaces extraños, es un texto súper directo que apela a la responsabilidad de la contable y con un tono de urgencia extremo. El jefe cabreado o con prisa, vaya. Eso es, le dice que debido a una adquisición confidencial súper importante, necesita que transfiera unos fondos inmediatamente a un proveedor nuevo. Y el mecanismo psicológico que utilizan los atacantes aquí es, bueno, brillante y perverso a la vez. Ya te digo. Porque no están atacando el servidor de correo de la empresa, están atacando la amígdala del cerebro de esa empleada. Al combinar la autoridad, que es el CEO, con la urgencia y el secreto, generan un pico de estrés brutal. O sea, la bloquean. Exacto. Ese estrés anula por completo la parte del cerebro encargada del pensamiento crítico y analítico. La contable no se para a revisar las cabeceras ocultas de ese correo electrónico porque está intentando apagar un incendio para su jefe. Claro, quiere ser la empleada del mes y resolverlo rápido. Resultado, la contable ejecuta la transferencia, pero en lugar de enviar el dinero a la cuenta habitual del proveedor, que a lo mejor está en Bolivia o donde sea, lo manda a una cuenta en Inglaterra que controlan los ciberdelincuentes. Y adiós dinero. Desaparece en cuestión de minutos a través de una red de criptomonedas. Y ojo, hay otro ejemplo igual de frustrante en los documentos. Un empleado de ventas, que está esperando cerrar un contrato importante, recibe un correo con un archivo adjunto. Simula ser un informe en formato PDF. El clásico PDF envenenado. Tal cual. El empleado lo descarga y lo abre. A simple vista, parece un documento normal y corriente. Pero en segundo plano, ese archivo ejecuta un código silencioso e instala un ransomware. Y hay que explicar que el ransomware es posiblemente la amenaza más crítica para la continuidad del negocio que existe hoy en día. Sí, totalmente. Porque no es un virus que te borra información o te pone el ordenador lento. Lo que hace es usar criptografía de nivel militar para cifrar, para bloquear con una contraseña indescifrable absolutamente todos los archivos de la empresa. Todo. Las bases de datos, los registros de clientes, la facturación. Todo queda bloqueado y a continuación los atacantes te plantan una pantalla negra y exigen el pago de un rescate millonario a cambio de la clave para recuperar. En este caso, que analizan las fuentes, las ventas y la logística de esa compañía quedaron paralizadas durante días enteros. ¡Qué locura! Volviendo al debate de la tecnología frente al comportamiento, es como gastarse millones en poner una puerta acorazada en un banco, con sensores biométricos, cámaras térmicas y de todo. Sí. Pero resulta que el director de la sucursal decide darle amablemente la combinación de la caja fuerte a un señor que entra por la puerta con un traje muy elegante y una tarjeta de visita falsificada que dice «Inspector del Banco Central». Tal cual, la tecnología hizo su trabajo. La puerta acorazada funcionó perfectamente. Pero el factor humano entregó las llaves. Exactamente. Por eso las fuentes inciden tantísimo en que la formación no puede ser un simple vídeo de 20 minutos que los empleados ven una vez al año mientras se toman un café y no prestan atención. Ya, el típico cursillo de cumplimiento normativo. Eso es. Proponen implementar simulacros continuos. El equipo de IT o una empresa externa contratada envía correos de phishing falsos, diseñados a medida, a los propios empleados de la compañía de forma regular. Pero ojo aquí, y esto lo destacan mucho los expertos en el material. El objetivo de esto no es señalar con el dedo, abroncar o despedir al empleado que hace clic en el correo falso. No, para nada, sería contraproducente. Claro. El objetivo real es obtener métricas de riesgo humano. Permite identificar, por ejemplo, qué departamentos son más vulnerables a la urgencia o a la autoridad y entonces enfocar la formación específica ahí. Tiene todo el sentido. Y para mitigar el riesgo de que el fallo humano sea fatal, se introduce una capa de proceso obligatoria, que es el factor de autenticación múltiple, el famoso MFA. Pero las fuentes van más allá de usar una simple aplicación en el móvil que te da un código de 6 dígitos. Hablan de aplicar un MFA humano para procesos críticos. Vale, esto me pareció brillante cuando lo leí.
El MFA humano significa que si, por ejemplo, llega un correo de un proveedor solicitando un cambio en el número de cuenta bancaria donde se le abonan las facturas, Sí, un clásico también. pues el procedimiento estándar de la empresa obliga a la contable a levantar el teléfono, llamar al número de contacto de siempre de ese proveedor y confirmar la solicitud de viva voz. O sea, algo tan rudimentario como una llamada de teléfono de 20 segundos rompe por completo la ilusión de urgencia y el anonimato del atacante. Es un control de gobernanza perfecto. Y fíjate, no requiere comprar ningún software nuevo. Solo requiere establecer una regla clara y, lo más importante, cumplirla siempre. Exacto. Ahora bien, habiendo diseccionado un poco el caos de los cuestionarios, la insuficiencia de la tecnología aislada y nuestra propia vulnerabilidad humana, el análisis de nuestras fuentes nos guía por fin hacia una solución sistemática. Menos mal, un poco de luz. Proponen un marco de trabajo de madurez en 6 niveles, que está muy alineado con las exigencias de la norma ISO 27001 y que se aterriza en 3 pasos operativos muy concretos para sacar a la empresa del peligro. Y aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar. El paso número 1 que mencionan es la auditoría inicial. Obviamente, no puedes trazar una ruta en un mapa si no sabes dónde está tu punto de origen. Hay que evaluar la situación de forma objetiva. Totalmente. Estamos en el nivel 1, donde la seguridad depende de que a un técnico, por inspiración divina, se le ocurra hacer una copia de seguridad manualmente de vez en cuando. O estamos ya en un nivel 2. Claro, hay que saberlo. Y de ahí pasamos al paso número 2, que es el análisis de riesgos. Esta parte es crucial para no tirar el dinero por la ventana. A ver, explícanos esto. Pues el análisis de riesgos cambia la mentalidad de hay que protegerlo todo a hay que proteger lo que realmente importa. Se basa en crear una matriz que cruza la probabilidad de que ocurra un ataque con el impacto que tendría en nuestro negocio. Vale, probabilidad contra impacto. Eso es. Por ejemplo, que un grupo de hackers patrocinado por un Estado-nación utilice un arma cibernética súper avanzada de día cero contra nuestra pyme, a ver, tiene un impacto alto, sí, pero una probabilidad extremadamente baja. No somos el Pentágono. Exacto. Entonces no invertimos todo el presupuesto ahí. Sin embargo, sufrir una infección de ransomware por culpa de un correo de phishing tiene una probabilidad altísima y un impacto crítico, devastador. Ahí es donde se concentran los esfuerzos iniciales. Para hacerlo muy visual para quienes nos escuchan, es como el que quiere correr una maratón. Ajá. Primero te haces un chequeo médico, que sería el paso 1. Ves que tienes el colesterol por las nubes, ese es el paso 2. Ves el riesgo. Ya. Y luego te haces un plan de entrenamiento mes a mes, en lugar de intentar correr 40 kilómetros el primer día y colapsar a la media hora. Y ese plan de entrenamiento nos lleva al tercer paso, que para mí es la gran revelación de este material. ¿El roadmap? Exacto. La creación de la hoja de ruta, el roadmap. Un plan estratégico a 3, 6 y 12 meses. Por ejemplo, decidir que en el primer trimestre se va a implementar un gestor de contraseñas corporativo y el MFA para toda la plantilla. Sí, lo básico primero. Y en el segundo trimestre se redactarán y probarán las políticas de recuperación de desastres. Al leer esto, uno deduce la verdadera genialidad de este enfoque, porque esta hoja de ruta no es solo una herramienta de organización interna. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la hoja de ruta es la respuesta definitiva al Excel de 120 preguntas que envía el cliente gigante. Eso es. Ahí radica el valor estratégico de este marco. Las grandes corporaciones, en el fondo, saben perfectamente que una pyme no va a tener el nivel de seguridad de un banco internacional. ¿No son tontos? Claro que no. Lo que detestan y lo que realmente les hace cancelar contratos es la opacidad. Es el riesgo no gestionado. Cuando llega ese cuestionario interminable, si aplicas esto, la empresa ya no entra en pánico ni comete el error de mentir marcando todo como sí. En su lugar, responde con transparencia absoluta. Adjuntan la hoja de ruta y dicen, mira, actualmente estamos en el nivel 2 de madurez. Tenemos implementados estos 6 controles básicos, y aquí tienes nuestro plan formal, presupuestado y firmado por nuestra dirección, que demuestra que en el mes 6 tendremos implementada la monitorización avanzada. Y te aseguro que esa sinceridad, respaldada por un documento estratégico bien estructurado, genera muchísima más confianza en el equipo auditor del gran cliente que un montón de respuestas afirmativas vacías sin ninguna evidencia. Demuestra control. Demuestra que sabes lo que haces.
Demuestra que se están gestionando los riesgos de forma profesional, sí. Pasas de ser una empresa que cruza los dedos para que no pase nada a ser un socio tecnológico fiable. Pero claro, una vez que tienes el plan, la hoja de ruta y las reglas, surge un desafío operativo que es mayúsculo en el día a día. O sea, ¿cómo vigilas que todas esas reglas se cumplen de verdad? Buf, esa es la gran pregunta. Porque una corporación enorme tiene un centro de operaciones de seguridad. Una sala enorme llena de pantallas con decenas de analistas trabajando en turnos las 24 horas del día. Pero una pyme de 60 empleados no tiene presupuesto para contratar a un ejército de técnicos vigilando pantallas. Evidentemente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo escalar la ciberseguridad. Y es ahí donde el material de las fuentes nos introduce en la defensa activa y la automatización. La automatización, vital hoy en día. Porque la tecnología por sí sola no es la solución, como ya dijimos, pero cuando está guiada por una buena gobernanza, hace auténticas maravillas. Las fuentes hablan específicamente del uso de herramientas de código abierto, como WASU. WASU, sí. ¿Y cómo funciona esto exactamente para una pyme? Pues WASU es un sistema de detección y respuesta. Funciona instalando unos agentes, que son unos programas muy ligeros, que no molestan, en cada dispositivo de la empresa. ¿Vale? Desde los servidores que tienen alojados en la nube, hasta el ordenador portátil de un empleado del departamento de ventas que, no sé, de repente un martes decide conectarse a trabajar desde la red Wi-Fi pública de una cafetería. Que, por cierto, las fuentes recalcan muchísimo que entrar a sistemas corporativos desde redes públicas sin usar una conexión VPN cifrada debería estar bloqueado por defecto. Es una locura. Sí, totalmente bloqueado. Pero bueno, volviendo al agente de WASU. Sí, ¿qué hace exactamente ese agente? Porque, a ver, al escucharlo, podría sonar a que la empresa está espiando los correos privados del trabajador, y eso asusta un poco. No, para nada, hay que aclarar eso. No supervisan el contenido del trabajo ni leen correos. Lo que hacen es analizar el comportamiento a nivel de sistema operativo y recolectar los famosos logs, los registros de actividad. Ah, vale. Vigilan qué procesos informáticos se ejecutan, qué archivos de sistema se modifican de forma extraña y quién intenta acceder a qué red. Están buscando anomalías matemáticas, patrones de comportamiento sospechosos. De hecho, las fuentes detallan un caso técnico que ilustra esto a la perfección y es muy fácil de entender. Resulta que un desarrollador de esta pyme estaba haciendo unas pruebas y dejó abierto por error un acceso por el puerto SSH en un servidor orientado a Internet. Un error de primero de informática. Sí, para que nos entendamos todos, el SSH es básicamente una puerta de servicio legítima que usan los técnicos para administrar servidores a distancia. Pero dejarla abierta a Internet, sin restricciones, es como irte a dormir y dejar la puerta trasera de tu casa abierta de par en par. Con un cartel de neón que dice «pasen». Tal cual. Entonces, en el ejemplo, el sistema de monitorización detecta de madrugada un ataque de fuerza bruta masivo y originado desde direcciones IP en China. Y hay que recordar que un ataque de fuerza bruta no es un hacker con capucha en una habitación tecleando contraseñas muy rápido. No, ojalá. Es un programa automatizado, un script, que dispara miles y miles de combinaciones de usuarios y contraseñas por segundo contra esa puerta abierta, hasta que logra reventar la cerradura y colarse. Pero aquí es donde entra la magia de la automatización, porque lo verdaderamente impresionante no es que WASU envíe una alerta por correo electrónico a un técnico que probablemente esté durmiendo a las 3 de la mañana. Y que no lo va a leer hasta las 8. Exacto. Lo increíble es que el propio sistema, al detectar ese patrón anómalo de miles de intentos fallidos en cuestión de segundos, reacciona él solo. Bloquea automáticamente esa dirección IP atacante a nivel de cortafuegos durante horas y corta el ataque de raíz. Maravilloso. Ningún ser humano tuvo que despertarse ni intervenir para salvar la infraestructura esa noche. Claro. Y la duda legítima de muchos gerentes ante un sistema de respuesta tan automatizado es ¿qué pasa si el sistema se equivoca? Sí, montar un pitote bloqueando a tu propia gente. Exacto. ¿Qué pasa si el que intenta entrar es el propio CEO de la empresa que está de viaje en Asia, se ha equivocado de contraseña 3 veces porque está cansado y el sistema bloquea su acceso dejándolo sin poder trabajar toda la noche? Es un miedo muy común, la verdad. Pero por eso la configuración de la gobernanza, que hablábamos antes, es tan importante. Estos sistemas utilizan análisis de comportamiento muy fino. Saben desde qué dispositivos y qué ubicaciones suelen conectarse los usuarios legítimos. Y además se configuran listas blancas o listas de exclusión para IPs que son críticas. Ya, no vas a bloquear la sede central. Eso es. Pero es que el beneficio supera infinitamente al riesgo de sufrir un falso positivo temporal. Escalar la defensa mediante automatización es, hoy por hoy,
la única manera de sobrevivir. Es la frontera absoluta entre enterarse de una intrusión en el milisegundo en que ocurre y neutralizarla. O darte cuenta de que te han hackeado 6 meses después. Exacto. Cuando un cliente te llama enfurecido porque sus datos confidenciales y los de sus clientes están publicados a la venta en foros de la dark web. Y volviendo al tema de los contratos corporativos, que es por donde empezamos, esta automatización aporta un valor colateral incalculable. Porque cuando un cliente gigante te pide evidencias, en ese cuestionario Excel, estos registros del sistema automatizado son oro puro. Oro puro, sí. Ya no tienes que prometer que eres una empresa segura en un PDF vacío. Simplemente adjuntas el registro, el log, que demuestra cómo tu sistema detectó y bloqueó un ataque real de forma autónoma la semana pasada. Es la demostración empírica, irrefutable, de que tu hoja de ruta funciona de verdad. Exactamente. Entonces, a modo de resumen para quienes nos escuchan, el mensaje que extraemos de todo este análisis de las fuentes es profundamente optimista, siempre y cuando se actúe con método. El caos tiene solución. Totalmente. Se transforma la ciberseguridad, que tradicionalmente se ha visto como un gasto molesto y aburrido en las pymes, en un verdadero habilitador de negocio. Al estructurar este marco de 3 pasos y automatizar la defensa, la empresa no solo evita el pánico, las multas y un desastre operativo. Consigue una ventaja competitiva masiva. Eso es. Frente a otros proveedores que siguen dudando, sudando la gota gorda y mintiendo en los cuestionarios. Y lo mejor de todo es que el primer paso, esa auditoría inicial y el análisis de riesgos, ni siquiera requiere una inversión desorbitada. Las propias fuentes señalan que existen herramientas de diagnóstico rápido, incluso consultorías iniciales de 30 minutos, que muchas veces son gratuitas. Sí, hay muchas empresas que ofrecen eso para empezar. Claro, y permiten a las empresas mapear su situación real y empezar a construir ese plan de ruta que salva contratos y negocios. La clave es dar ese primer paso hoy, de forma honesta, para no tener que estar apagando el incendio mañana con los abogados en la puerta. Sin embargo, y para ir cerrando, analizando el vertiginoso avance de la tecnología en todos estos informes, hay una idea final que me queda flotando en la cabeza. Y va mucho más allá de proteger contraseñas o configurar firewalls. A ver, ¿por dónde vas? Pues que los expertos ya hablan abiertamente de que la inteligencia artificial está siendo utilizada intensivamente por los atacantes hoy en día. Sí, ese es otro nivel. Se está usando para redactar correos de phishing absolutamente indetectables, imitando a la perfección el tono, la jerga específica y la urgencia de directivos reales de la empresa. Y se usa para programar malware mutante, que se adapta al entorno defensivo en tiempo real. Es que estamos viendo el auge de una IA ofensiva altamente sofisticada. Es capaz de realizar campañas de ingeniería social súper personalizadas, a una velocidad y a una escala que ningún grupo humano de hackers podría igualar jamás. Y eso nos lleva a una reflexión final bastante provocadora para dejar a nuestra audiencia pensando. Hemos hablado durante todo el programa de que el eslabón débil es el ser humano y que necesitamos construir un cortafuegos humano bien entrenado. Tan extremadamente buena, imitando el comportamiento humano, manipulando el estrés y falsificando la realidad a la perfección, que ni el empleado más formado del mundo sea capaz de distinguir un fraude de una orden legítima. Te entiendo. Llegará el momento en que formar a los empleados deje de tener sentido por completo. Se encamina el futuro de la ciberseguridad a un escenario de ciencia ficción, donde inteligencias artificiales defensivas libren batallas a muerte en cuestión de microsegundos contra inteligencias artificiales ofensivas. Dejando a los humanos completamente fuera de la ecuación. Exacto, reducidos a simples espectadores de una guerra a la velocidad de la luz y totalmente invisible. Un terreno fascinante, pero, desde luego, aterrador para investigar. Lo dejaremos ahí. Hasta la próxima inmersión.